También no le digo. Este canal le pongo para no agrandado. Mira, Víctor, vas a operar, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar? Al final, así como... Hola. Hola, hola. Se le escucha. Buenas noches. Ah, ya, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenas noches, chicos. A ver, continuamos trabajando con lo que ayer estábamos revisando y recordando un poquito lo que habíamos visto. He tratado de ponerme un poquito más en presentaciones para poder comprenderlo mejor lo que ayer habíamos avanzado. Un momento. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí se le escucha, sí se le escucha. Ya, perfecto. Es que solamente puedo ver bueno, ahí se ven sus imágenes, no se podía ver sus imágenes. Muy bien, entonces, como les decía, ayer estábamos comenzando ya a revisar lo que sería iniciar el análisis de lo que es la demanda, ¿no? Y habíamos comenzado a revisar precisamente qué era la demanda, ¿no? Y dentro de esto, yo les había dicho que puntualmente el objetivo que nosotros teníamos, que nosotros buscábamos, era entender en qué consiste el mercado analizado desde la perspectiva de la oferta y la demanda. ¿Pueden ver ustedes si se está grabando la clase? Sí. Sí, gracias. Sí. Muy amable, gracias. A ver, entonces, lo que me interesa en este capítulo, como les decía, era poder explicarles a ustedes y que, más que explicarles, que ustedes puedan razonar y llegar a identificar claramente qué era la demanda, qué era la oferta, entender cómo éstas interactúan, poder comprender cómo esto genera el mercado y dentro de esos mismos conceptos poder entender lo que es equilibrio de mercado y luego de eso poder entender situaciones donde hay momentos de imperfecciones en el mercado que hacen referencia a la escasez y al excedente. Eso es como gran resumen de lo que vamos a hacer. Dentro de eso, habíamos recordado el concepto de mercado y de manera muy sencilla yo les decía es que básicamente el mercado, desde la perspectiva económica, si bien cierto hace referencia a un lugar que puede ser físico o virtual, pero básicamente la particularidad era que presente en el mercado estaban estas dos grandes fuerzas que eran la oferta y la demanda. Y la interacción entre ambas generaba lo que se consideraba mercado. Luego de eso, habíamos comenzado a analizar esta gran fuerza del mercado que es la demanda. Y aquí nosotros también habíamos comenzado a conversar, tratando de entender en primera instancia en qué consistía la demanda. Si yo busco definir la demanda, les había dicho que son combinaciones. ¿Combinaciones de qué? En este caso, datos que me van a proporcionar en primera instancia la asociación de dos variables, ¿no? La primera variable, que es la variable explicada, que en este caso vendría a ser la cantidad demandada. En cristiano, a mí me interesa saber si la cantidad demandada aumenta o disminuye, pero entiendo previamente que ese aumento o disminución de la cantidad demandada va a depender de una variable explicativa, que en este caso, la primera variable explicativa que nosotros habíamos visto, explicativa me refiero a que esa variable
genera, con los valores que asume, genera cambios en la variable que se está explicando. Entonces, esta variable explicativa, la primera que habíamos visto, nosotros habíamos analizado que en primera instancia el precio del producto que era demandado tenía lógica de que incidía sobre la cantidad demandada. Entonces, de manera muy sencilla, estaba relacionando el precio del producto con la cantidad demandada de ese producto. Habíamos comenzado también nosotros a razonar en cierta medida y entender que, a tratar de entender la relación que había entre estas dos variables, ¿no? Y, bueno, aquí ya les puse un poquito mejor en Excel. Nosotros comenzábamos o hicimos un ejercicio, si se aprecia, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, hacíamos un ejercicio. Si hubiera estado en clase presencial con ustedes, lo más seguro es que en el pizarrón yo les ponía estas variables, ¿no? La variable precio y la variable, bueno, generalmente en economía se representa cantidad con Q por la palabra en inglés, ¿no? De quantity, pero esto es cantidad, ¿ya? Y la cantidad de qué cosa hace referencia al producto que se demanda. Entonces, habíamos hecho ese pequeño ejercicio de simular como que estábamos en un mercado pequeñito, una situación simulada, donde a quienes demandaban un producto yo le daba estímulos de precio y respondían esos precios. ¿Cómo iba a ser la respuesta? Pude darme cuenta de que generalmente para la gran mayoría de productos, cada vez que yo subía el precio, lo que sucedía es que los consumidores como que retraían su consumo. En cristiano dejaban de consumir. Podrían haber algunos que dejan de consumir totalmente u otros que disminuyen el número de unidades que consumen. Y cuando bajaba el precio de ese producto, lo que sucedía con los consumidores era lo contrario, ¿no? Si bajaba el precio, ellos apreciaban como que el producto era más barato, y si era más barato, si ellos tenían la necesidad, demandaban más de ese producto. Si anteriormente no lo consumían por el precio, ahora como era más barato, comienzan a demandar, ¿sí? Entonces, este pequeño jueguito me llevó a entender, perdón, que para la gran mayoría de productos, entre estas dos variables, yo tengo una relación de tipo inverso. Recuerden ustedes que cuando yo hablo de relación inversa entre variables, a lo que me refiero es que las variables se mueven en sentido contrario. Y al decir que se mueven en sentido contrario, quiere decir de que mientras una aumenta, la otra se va a mover en sentido contrario, es decir, la otra disminuye. Y es lo que nosotros podemos ver en la demanda. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo le he dado valores al precio, ¿verdad? A los diferentes precios. Y estos precios yo los asocio con cantidades. El estímulo era, perdón, la situación era que les daba el precio y el mercado respondía con el número de unidades que iban a demandar. Entonces, cuando el precio era muy alto, por ejemplo, puede ser que no se demandaba nada. Pero a medida que iba bajando ese precio, el número de unidades, indistintamente de lo que ayer salió, y esto es simplemente para mostrar la situación, lo que pasaba es que el número de unidades iba aumentando, ¿no? Entonces, a esto que está aquí, nosotros le denominamos tabla de la demanda. Y simplemente esta tabla de la demanda lo que hace es justamente presentar esas combinaciones de precios y cantidades a los que los consumidores de ese mercado están dispuestos a requerir unidades del producto o unidades de consumo, ¿sí? Entonces, el hecho de elaborar esta tabla que me cuenta cómo se comporta el mercado implica que yo estoy elaborando algo que en economía se conoce como la tabla de demanda. Que repito, en cristiano simplemente significa mostrar la relación, los valores que va a asumir la cantidad demandada en función de los valores que asume el precio. Hasta ahí habíamos visto, con relación a la tabla de demanda. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla de demanda, obviamente, si yo recordaba lo que me enseñaba mi profesor de matemáticas, ¿verdad? Generalmente mi profesor de matemáticas me decía, bueno, para poder graficar la información que tú tienes en un plano cartesiano, tú necesitas dos coordenadas. Una coordenada en el eje de las y una coordenada en el eje de las X. Mejor dicho, ordenado de manera correcta, una coordenada en X y una coordenada en Y. Al decir coordenadas me refiero a un valor en X que se asume y un valor en Y que también obtiene, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno,
tomando ese principio matemático, quiere decir de que yo también, teniendo dos variables, en este caso la variable cantidad y precio, yo también podría construir algo similar a lo que sería una recta si los datos tienen comportamiento lineal, o una curva si los datos se comportan a manera de una curva, ¿no? Pero podría construir un gráfico de esta relación entre puntos. Les decía también que generalmente en los libros de economía ustedes van a encontrar que en el eje de las Y, ustedes van a citar, o van a colocar, perdón, déjenme ponerles aquí para que lo puedan ver, ustedes van a colocar en el eje de las Y, van a colocar generalmente los precios. Y en el eje de las X, ustedes van a colocar las cantidades, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar esta información, perdón, si yo quiero graficar estos datos, ¿sí? Esto va a ser la información que yo tengo como coordenadas en Y, y esto va a ser lo que yo tengo como coordenadas en X. En realidad, si ordeno el par ordenado, esto debería estar al revés, ¿verdad? Entonces, yo pondría, voy simplemente a ordenarlo aquí para poder tener lógica. Vaya, se copió con todo. Bueno, se copió con todo. Bueno, si yo ordenara esto, el primer par ordenado sería el par de coordenadas, 0 para las cantidades, ¿sí? 0 para las cantidades, que en este caso sería este punto de aquí, y el valor en Y que asumiría, perdón, estoy creo que al revés aquí. Sí, algo me pasó acá. Perdón, aquí lo tengo cambiado. Profesor, disculpe la interrupción, por favor, ¿le podría aceptar a algunas compañeras que están esperando ingresar, por favor? Ya, permíteme un ratito. Ya, a ver. Entonces, les decía que si yo grafico esta información, ¿verdad? Lo que yo tengo como información son estos datos de estos pares ordenados, lo puedo representar. Y generalmente de esta asociación de valores de X y Y, lo que yo voy a tener como resultado es justamente esta relación negativa, ¿no? Entendiendo que a medida que ambas variables se mueven en sentido contrario, y eso hace que la recta, en este caso, al moverse en sentido contrario los valores o tener una relación inversa, la recta que yo obtengo sea con un comportamiento decreciente, de acuerdo a lo que me dice, bueno, principios matemáticos, ¿no? Entonces, esta relación inversa hace que mientras un valor sube, el otro disminuye, mientras un valor baja, el otro aumenta, ¿ya? Y eso le da justamente la forma a esta recta con sentido o con comportamiento decreciente, ¿sí? Muy bien, esto lo tenemos acá. Ya. Pero lo graficado, creo que esto está mal. Déjenme poner bien los datos, porque esto está mal graficado. Editar gráfico. No está compartiendo pantalla, profesor. Perdón. Muy bien. No le preguntaba allá. Ahí. Sí, no estaba compartiendo, disculpen. Ya. Muy bien, entonces, si yo comienzo a graficar cada numerito de estos, ¿sí? Lo que voy a obtener como resultado es una curva con comportamiento, un gráfico con comportamiento decreciente. Ya, ahora, regresando a lo que nosotros habíamos visto, tratando ya de aterrizar un poco más los conceptos,
Entonces, la demanda indica la cantidad de bienes que los consumidores están dispuestos a comprar en función del precio. Eso ya lo debería tener claro. Ahora, existe una clara relación entre el precio del mercado de un bien y la cantidad demandada del mismo. Eso lo vimos ayer, ¿no? Y esa relación, como les decía, es una relación de tipo inverso, entendiendo por eso que cada vez que sube el precio, las unidades demandadas disminuyen y cada vez que baja el precio, el número de unidades demandadas aumenta. Si ustedes quieren ejemplo, toman casi cualquier producto normal en la economía y van a ver que tiene ese comportamiento. Si yo, por ejemplo, les ponía como ejemplo el tema de la ropa, si yo demando, por ejemplo, si un jean tenía un precio determinado y de repente la próxima semana en el almacén hay una promoción, si anteriormente no compraba la prenda de vestir porque el precio me parecía alto, al haber una promoción, que tácitamente implica una baja en el precio, eso me motiva a tener un precio más bajo, a demandar ese bien. Entonces, se pueden presentar este tipo de ejemplos casi en la mayoría de productos. Ocurre eso con los alimentos, ocurre con la tecnología, ocurre con cualquier tipo de bien de consumo, ocurre inclusive con los servicios. Ahora, también en la economía, yo les había dicho que hay ciertos bienes que tienen un comportamiento muy especial, donde quizás el comportamiento de la demanda es diferente a lo que dice la Ley General de Demanda, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque esos bienes tienen la particularidad o de dar estatus o de dar o servir como una especie de activo para acumulación de valor. Y les había puesto el ejemplo de los metales preciosos o piedras preciosas, que en ese caso, esos bienes, cuando subía su precio, generalmente para cualquier producto esperaría que baje la demanda, pero en esos bienes lo que sucede es que cuando sube su precio, se demandan más de esos bienes. Y la lógica está en que esos bienes me sirven a mí para poder acumular valor. Y por eso tienen ese comportamiento muy especial para la demanda. Pero para el resto de productos que yo tengo en la economía, generalmente esa relación no es de tipo directa, sino que es de tipo inverso. Les había dicho también, por ejemplo, ciertos bienes que dan estatus, generalmente cuando suben de precio son más demandados y cuando bajan de precio más bien son liberados. Ya, entonces, existe una clara relación entre el precio del mercado del bien y la cantidad demandada del mismo, y esta relación entre el precio y la cantidad comprada se denomina tabla de demanda, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Si yo tomo esa relación y comienzo a marcar todos los puntitos que yo registro como comportamiento del mercado, puedo establecer esa tabla de demanda y con la información que tengo, si la grafico, podría tener, si los datos tienen comportamiento lineal, puedo tener una recta de demanda o podría tener algo que se conoce también como curva de demanda. La diferencia simplemente está en el comportamiento de datos. Si es una recta, quiere decir que los datos se van a comportar, van a tener un comportamiento lineal, ¿sí? La pendiente de ellos tácitamente no va a variar de un punto a otro. Pero en cambio, en la curva, la cosa cambia porque en una curva, como ustedes comprenderán en matemática o habrán aprendido en matemática, la curva tiene precisamente, o se genera la curvatura, en función de que la pendiente en cada punto generalmente va cambiando y eso le da la forma a la curva. Pero lo que quiero que recuerden aquí es que esta relación, si yo grafico la relación precio, cantidad demandada, esa relación va a tener un comportamiento decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una recta descendente, ¿no? Resultado de graficar esta relación entre precio y cantidad. Ahora, bueno, aquí hay otro ejemplo que también van a poder revisar, que es tácitamente lo mismo que habíamos hecho, ¿no? Y aquí nuevamente se ve esta situación que a medida que sube el precio, la lógica es que la cantidad demandada de un bien disminuya y a medida que baja el precio, el número de unidades de un producto generalmente tiene un aumento. A esto me refería, ¿no? Entonces, si yo presento esto, lo presento como, permítanme un momentito, si yo lo presento como datos lineales, ¿no? Yo voy a tener, disculpen lo chueco que está mi recta, pero estoy graficando con él. Imagine que esto es una recta. Si los datos tienen un comportamiento lineal,
y yo los grafico, yo tendría una recta con comportamiento decreciente. ¿Y por qué les decía que tenía ese comportamiento decreciente? Porque ustedes podían ver aquí, que generalmente aquí yo tenía un precio, yo tengo una cantidad, ¿sí? Y tenía obviamente un puntito aquí, ¿sí? Este puntito que estaba aquí. Pero ¿qué es lo que ocurre generalmente en esta curva? Esa recta lo que muestra es la relación que hay entre las dos variables, precio y cantidad. Y yo ya sé por teoría que esa relación es de tipo inverso. En cristiano lo que estoy diciendo es que mientras una va a aumentar, la otra va a disminuir. Entonces, si tomo como relación este punto de aquí, donde hay un precio dado y una cantidad dada, ahora, quiero saber, por ejemplo, qué pasaría en este punto de aquí, ¿sí? En este puntito de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Proyecto mis lineecitas, ¿verdad? Y veo qué es lo que pasa. ¿Qué pasa en este punto? Imagine que esto es el punto P1, ¿ya? Y este es el punto P. Te van a disculpar, pero en realidad es bastante difícil poder dibujar con el ratón. Entonces, esto es P1 y esto sería P2, ¿no? Esto sería Q1 y esto sería Q2. Ya. Entonces, yo quiero saber qué es lo que sucede si me muevo, por ejemplo, a este punto. Entonces, si veo esta situación en cámara lenta, lo que va a suceder es que, por ejemplo, el precio aumenta o disminuye. ¿Qué pasa con el precio? ¿Mm? ¿Qué sucede con el precio al pasar de P1 a P2? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Entonces, el precio aumenta y de acuerdo a la teoría, ¿qué yo esperaría en la cantidad demandada? ¿Que aumente o disminuye? Que disminuye. Disminuye. Muy bien, perfecto razonamiento. Entonces, esta va a disminuir. ¿Tiene sentido lo que planteo? Obviamente tiene sentido, porque este es el punto cero, ¿verdad? Este es el punto cero. Si yo me muevo hacia acá, en esta curva, hacia arriba, los valores van aumentando. Si este es el punto cero para las X, o en este caso las cantidades, si me muevo para la derecha, los valores van aumentando. Entonces, si yo me desplazo a este punto de acá, me puedo dar cuenta que el precio subió, pero ¿qué ocurrirá con la cantidad demandada? Disminuyó. ¿Sí? Entonces, aquí con esto lo que estoy tratando de hacerle a usted comprender es la relación que hay entre estas variables. Aquí tácitamente se puede ver la relación. Esa relación que hay entre las variables, que les digo que es inversa, tácitamente ese concepto de inverso, de manera muy sencilla para comprenderlo, implica de que mientras una aumenta, la otra disminuye, y es lo que pasa aquí. Mientras esta sube al punto P2, el precio sube a la posición P2, la cantidad demandada disminuye a la posición Q. ¿Se comprende esta parte? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí. Muy bien. De igual manera, yo podría hacer el análisis, por ejemplo, con un puntito más acá. ¿Sí? Con este puntito de aquí. Ya. Entonces, hago la misma jugada, ¿no? Entonces, proyecto esto hasta aquí y veo que hay un precio relacionado y una cantidad relacionada. Vamos a llamarle a este precio sub 3. Ya, y a este le vamos a llamar cantidad sub 3. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Si paso el punto de este punto de aquí al punto de acá, yo puedo darme cuenta que aquí el precio no sube, sino que más bien el precio baja. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con la cantidad demandada? Como yo ya sé por ley que el comportamiento que tienen estas variables es de tipo inverso, si la una disminuyó, voy a esperar en la otra variable un comportamiento de aumento. Entonces, si baja el precio, lo que va a suceder con la cantidad demandada es que va a aumentar, ¿no? Entonces, aumenta. Y eso hace que justamente yo tenga aquí en este nuevo punto un precio más bajo, pero una cantidad demandada mayor. Si yo logro esta vez establecer o graficar todos estos puntitos, ¿sí? Todos estos puntitos que están aquí, yo logro establecer todos esos puntos, graficarlos, que esos puntos recordarán ustedes que son el resultado de tomar esa lectura del mercado y que tácitamente se vuelven como una especie de predictor de cómo se va a comportar la demanda en ese mercado. Si yo tengo todos estos puntitos y esos puntos tienen un comportamiento lineal, yo tengo una recta de demanda.
Pero también podría suceder que esos puntos se comporten como esta curva, ¿no? Podría ocurrir también esto. Entonces, si yo grafico cada uno de estos puntos, cada uno de estos puntitos aquí, los grafico, ¿sí? Pero esos gráficos tienen este comportamiento de curva, yo ya no tendría una recta de demanda, sino que tendría una curva de demanda. Pero ¿qué es lo que me interesa que afiancen en su cerebro? Es que sea recta de demanda o sea curva de demanda, el comportamiento que vamos a tener es de una recta decreciente o una curva decreciente. ¿Y cuál es la lógica de que sea una recta decreciente o una curva decreciente? La relación entre variables. ¿A qué me refería con relación entre variables? Que mientras la una aumenta, la otra disminuye, y mientras una disminuye, la otra va a aumentar. Y eso es lo que le hace o le da este comportamiento particular a la demanda, teniendo una curva decreciente o una recta decreciente. ¿Ya? Entonces, yo puedo llegar también a plantearlo esto a manera de una ecuación, de una función, ¿no? Y era esto lo que nosotros, bueno, que en primera instancia yo le decía, estoy teniendo una variable que es la variable que quiero explicar, que en este caso sería la cantidad. Esta variable me interesa explicarla. ¿Y cómo explico esta variable? En primera instancia, yo les decía que puede haber una variable, que en este caso sería la variable precio, que va a explicar lo que pasa con la variable explicada, que en este caso es la cantidad demandada. En cristiano lo que estoy diciendo es que debido a los cambios en los precios, va a haber un comportamiento en la cantidad demandada. Y esa relación ya la tengo, y esa relación es inversa, ¿no? Entonces lo puedo plantear también esto a manera de una función, que repito, no es otra cosa sino que entender el hecho de que yo puedo explicar algo en función de una variable, que en este caso sería la variable independiente, que es la que me explica el comportamiento de la cantidad demandada. Ahora, entrando también al tema matemático, estas rectas con comportamiento decreciente, ¿sí? Esta curva con comportamiento creciente, tienen pendiente. ¿Se acuerdan lo que era pendiente? ¿Se acuerdan en matemática que era pendiente? ¿Alguien me puede recordar el concepto de pendiente? ¿No se acuerdan de ese concepto? Muy bien. Asumo que su profesor en matemática sí. ¿Quiere comentar alguien? Bueno, asumo que su profesor de matemática les tiene que haber enseñado el concepto de pendiente. Y básicamente la pendiente no es otra cosa sino que Está explicando. ¿Ah? básicamente el concepto de pendiente lo que implica es la inclinación de la recta. Que, por ejemplo, si voy caminando sobre una calle que es totalmente plana, ¿cuánto sería la pendiente de esa calle? Si ustedes caminan sobre una calle que es totalmente plana. 0. La pendiente sería 0. ¿Por qué? Porque lo pendiente es algo como que baja, o sea, que sí, o sea, no sé, creo que es algo que baja. La O pendiente sea hace que referencia a la inclinación. Si sí, la eso, una pendiente, inclinación. muy bien, si la pendiente es 0, lo que tú me estás diciendo es que la calle simplemente no tiene ninguna inclinación. Todos hemos algún momento viajado a la sierra y cuando viajan a la sierra ustedes pueden ver que las calles al momento de subir tienen una pendiente. ¿Sí? Y esa pendiente, por ejemplo, si estoy de abajo yéndome hacia arriba, subiendo una calle, ¿qué pendiente tendría esa calle? ¿Sería positiva o negativa? Si estoy queriendo subir una calle empinada, ¿tendría pendiente positiva o negativa? Negativo. ¿Seguro? Positiva. Sería Positiva. positivo. Muy bien. ¿Por qué sería positiva? Porque va para arriba. Muy bien. Porque la inclinación de un punto a otro tácitamente está aumentando, ¿no? Es positiva. Y en el caso de que yo estuviera en la parte más arriba de una calle y la calle tenga esa una bajada, ¿qué pendiente tendría esa calle? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Muy bien. ¿Por qué tendría negativa? Porque ahí lo que va a suceder es que
tácitamente eso implica de que la inclinación de la recta es decreciente, ¿no? O sea, la recta es más o menos como de esta forma, ¿no? Tiene un comportamiento así. Entonces, el profesor de matemáticas les tiene que haber enseñado esto y les decía que la pendiente hace referencia a la inclinación de la recta. Si la inclinación de la recta es 0, quiere decir de que no hay inclinación. Si la inclinación de la recta es un valor positivo, quiere decir de que la recta tiene este comportamiento creciente. Perdón, no, ahí sí. Si la recta es positiva, ¿no? Si la pendiente es positiva, tiene un comportamiento así. ¿Sí? Por eso es que hace un momento yo les preguntaba lo de la calle, y si voy a subir esa calle tiene una pendiente positiva, quiere decir de que tiene inclinación. Pero en cambio, cuando la pendiente es negativa, como el ejemplo que nosotros tenemos aquí en demanda, negativo, esto es un menos, disculpe que le dice muy grande, pero esta recta de aquí tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque básicamente lo que sucede es que la recta decrece. Esto es una recta creciente y esta es una recta decreciente. Entonces, el negativo significa que la pendiente, que la recta, perdón, decrece de un punto a otro. Mientras que el positivo implica que la pendiente, mejor dicho, la recta tiene un comportamiento creciente. Eso también lo puedo ver en la curva, sino que a diferencia de aquí en toda esta curva, si esto estuviera bien graficado y fuera totalmente recto, ¿sí? La pendiente de punto a punto no cambiaría, sería la misma. Ustedes saben por matemática que la pendiente de una recta es la misma de un punto a otro. Pero en una curva, yo sí me puedo dar cuenta que la pendiente cambia. Porque si les hago cortecitos así, por ejemplo, cortes paralelos aquí. ¿Sí? Si les hago cortes paralelos así, ustedes pueden darse cuenta de que la inclinación de la recta, disculpen que, pero de verdad es difícil graficar con un mouse. Imaginen como que esto fuera una recta bien hechecita, ¿no? Entonces yo me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, estas rectitas se van inclinando. Si le ven, van cambiando, ¿no? La diferencia en una recta es que todo es igual. Aquí la pendiente tiende a cambiar. Pero igualmente es una pendiente decreciente. ¿Sí? Tiene una pendiente, o esta curva tiene pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, es importante que esto también lo recuerden, porque luego cuando hagamos ya las estimaciones de ecuaciones, nosotros vamos a tener que calcular pendiente, vamos a tener que utilizar fórmulas matemáticas para poder estimar, calcular los interceptos, calcular la ecuación de la recta, y todo eso tiene que ver con matemáticas. Ya. ¿Se comprende lo que he planteado hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Se entiende? Chicos, este parcial va a ser mucho más complejo que el anterior, porque van a tener que trabajar con estas ecuaciones para poder encontrar resultados. Y para mí es muy importante que puedan tener claro estos primeros conceptos. Si alguien tiene alguna duda, me gustaría poderlo ayudar. ¿Se comprende lo que planteo acá? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hablamos hace un momento? Muy bien, perfecto. Asumo que todo el mundo comprende lo que he estado presentando. Entonces, bueno, he podido ver esta relación entre estas, lo que es la recta, recordar un poquito lo que era una función, recordar un poquito el tema de pendiente. Y si salgo de aquí, ¿cómo salgo? La siguiente. Ya. También conceptualmente definiendo lo que es la ley de la demanda. Cuando sube el precio de un bien y se mantiene todo lo demás constante, los compradores tienden a comprar menos. Cuando el precio baja y todo lo demás se mantiene constante, la cantidad demandada aumenta, ¿no? Ese comportamiento que es casi general para todos los productos que nosotros vemos en el mercado se establece como una ley. Pero recuerden que generalmente también toda ley tiene sus excepciones. Y las excepciones, recuerden que eran particularmente estos productos donde a medida que aumentaba el precio, no esperaba baja en la cantidad demandada, sino más bien aumento. Pero al ser considerada como ley, quiere decir de que es aplicada para la mayoría de sujetos, en este caso de
de bienes o servicios que existen en la economía. Entonces, esta ley que se presenta es siempre esa relación inversa entre ambas variables. Por eso es que se la conceptualiza como ley de demanda. Ahora, habíamos visto o habíamos comenzado a conversar los diferentes, ya habíamos entendido la relación de función y habíamos dicho que lo que a mí me interesa explicar es la demanda. Y esa demanda yo había comenzado a explicarla con el precio. Y me había dado cuenta de que el precio influye sobre la cantidad de la demanda. Y todos creo que quedamos de acuerdo. O sea, no creo que haya alguien en el curso que me diga que el precio no influye sobre la cantidad de la demanda. Y no es necesario tanto estudiar economía, sino darme cuenta en la realidad. Ustedes, repito, podrán verlo en todas las cosas que consumen, que generalmente cuando las cosas se les ponen más baratas y tienen deseo, tienen necesidad de ese bien o servicio, lo van a requerir. Pero cuando se vuelven más caros, lo más seguro es que dejan de consumir. Entonces, una primera variable que nosotros habíamos identificado es el propio precio del producto, ¿no? Esa es una primera. Otra que también habíamos llegado a conversar era la variable ingreso, ¿se acuerdan? De la renta, la pueden encontrar como ingreso o renta, ¿sí? ¿Qué implica esta segunda variable? Habíamos dicho de que esto tácitamente implica que si los consumidores de todo el mercado tienen una mejora en su nivel de ingreso o aumenta su renta, que es en economía es lo mismo, el nivel de ingreso o el aumento de la renta quiere decir, hace referencia a lo mismo. Si mejoran las condiciones de renta, mejoran las condiciones de ingreso. Yo les ponía como ejemplo que si nosotros ganábamos el básico y el presidente dice muy bien, todos los que ganaban el básico ya no van a ganar el básico, sino que vamos a duplicar el valor del sueldo básico. Ya no ganan 400 y pico, sino que ahora ganan 800 y pico. Entonces imagina esa situación, que todos los que ganaban el básico ahora tienen el doble de ingreso. Lo más seguro es que todos ellos que demandaban anteriormente en función del sueldo que tenían, al tener ahora más nivel de ingreso, por lógica lo que van a hacer es demandar más de aquellos productos que son si tienen alguna necesidad con relación a esos productos, ¿no? Entonces, aquí ya comienza a surgir un concepto con relación a la demanda de los productos en función del ingreso. Pueden aparecer estos productos que a medida que aumenta el nivel de ingreso, aumenta la cantidad de demanda de esos bienes, y esos bienes se los llama bienes normales. ¿Por qué se los conoce como bienes o servicios normales? Porque a medida que aumenta el nivel de ingreso, se va a demandar más de ese producto. Repito, podría suceder que a medida que aumente el nivel de ingreso, la demanda de un producto aumente. Generalmente esos bienes que tienen o que tienen este comportamiento, a medida que sube el nivel de ingreso, sube la cantidad de demanda del bien, baja el nivel de ingreso, baja la cantidad de demanda del bien, esos bienes que tienen ese comportamiento se los conoce como bienes normales. ¿Por qué se los conoce como bienes normales? Porque explican el comportamiento normal de que al tener mayor cantidad de ingreso y yo tengo una necesidad, voy a demandar más de ese bien. Si disminuye mi ingreso, y por más que tenga la necesidad, voy a restringir igualmente mi consumo porque obviamente mi ingreso no me va a alcanzar. Entonces, estos bienes normales siempre tienen este comportamiento. Sube el nivel de ingreso, sube la cantidad demandada, baja el nivel de ingreso, baja la cantidad demandada. Es decir que un bien normal, si yo establezco la relación entre estas dos variables, la relación sería de tipo directa o inversa. ¿Qué tipo sería la relación? Entre la variable cantidad demandada y el nivel de ingreso. Para un bien normal, ¿qué tipo de relación sería? Directamente proporcional. Sería directa, una relación directa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir directa? Que mientras una sube, la otra sube, mientras una baja, la otra baja. Si es una relación directa y yo grafico esa relación, ¿qué tipo de pendiente tendría esa relación? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. ¿Por qué sería positiva? Porque van en el mismo sentido. Porque ambas se mueven en el mismo sentido, ¿no? Y eso justamente me permite a mí construir una recta con comportamiento creciente. ¿Por qué les digo esto? Porque podría suceder también que yo, cuando mejoro mi nivel de ingresos, y eso creo que uno de sus compañeros ayer lo mencionaba, sí, podría suceder que a medida que aumenta mi nivel de ingresos, yo deje de consumir ciertos productos.
Es decir, que a medida que aumenta el nivel de ingreso, puede haber en el mercado ciertos productos que en lugar de aumentar la demanda, disminuyen. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esa situación? ¿Podrían imaginar algo así? Si ustedes mejoraron su nivel de ingreso y un producto que hayan dejado de consumir porque están ganando más. ¿Alguien me puede presentar un ejemplo? ¿Algo que le haya pasado? ¿Se les ocurre algo? Imaginen que mejora su nivel de ingreso. ¿Qué ocurre lo que yo les decía? Ustedes imaginen que están empleados, si es que si tienen empleo, si no lo tienen, igualmente imagínenlo. Y les dice, hoy día a la noche sale el presidente y dice que mañana va a duplicar el sueldo básico. Ya no va a ganar 400 y pico, sino que va a ganar 800 y pico. Ya. Si eso ocurre, le pregunto a usted, ¿podría suceder que hay bienes que usted deje de consumirlo porque ahora gana más dinero? ¿Le pasaría eso? No, ¿No? ¿Alguien que le no. ocurra eso? Puede ser en algunos casos que sí. Por Muy ejemplo, bien. qué sé yo, cuando uno va a la vía por lo más económico, por el sueldo poco, ¿verdad? Y como pues ya uno tiene un poquito más, podría ir, qué sé yo, en Albiestor, en Muy De bien. Prat y comprar cosas más caritas, de Muy mejor bien. calidad. Muy bien. De repente comprabas algo muy genérico y ahora vas a comprar algo más de marca. ¿Sí? Con comida podría pasar eso. Con alimentos podría pasarnos eso. Sí, también. No, Por ejemplo, bueno, profe, yo pienso que en cierta medida no puede aplicar en su totalidad. no seas malito. Habla un poquito más fuerte. Te oigo bien bajito, Morán. Un poquito Qué más ruido. fuerte. Ya, ahí sí, ¿me escucha? Ahí te escucho mejor. Ya, lo que yo pienso que en cierta medida no aplica en su totalidad, pues en la parte de los alimentos puede que se sigan consumiendo los mismos alimentos y aparte de ello se consuman otros alimentos que tal vez no se consumían antes, o tal vez, digamos, no se consumían, por decirlo, no les alcanzaba, o tal vez cambiaron uno por otro, se me ocurre eso. No, O no, sea, está no es bien. No estoy diciendo que va a ocurrir para todos. Lo que estoy tratando es de que alguien me ponga un ejemplo de una situación donde al aumentar el nivel de ingreso tú dejas de consumir ciertos alimentos. Por ejemplo, repito, tomen la situación personal. Si ustedes le duplicaran el sueldo, tienen más ingresos, tienen el doble de ingreso, ¿qué cosas de lo que comen hoy día dejarían de comer? Pero yo creo que en este caso no se dejaría de comer, sino se cambiaría la calidad, digamos así. Ya, O sea, yo creo que en el caso por ejemplo, como dijo mi compañera, de que ya no compra en la bahía, sino que en un centro comercial, igual está comprando. O claro. sea, yo por eso lo vería como que Claro, no dejaría no de... se deja de consumir, pero se demanda otro tipo de producto. Ya. A lo que me refiero es a lo siguiente. Por ejemplo, eh, generalmente cuando hay crisis económica, usted si analizara la demanda de huevos y la demanda de atún, generalmente la demanda de esos bienes aumenta grandemente. Y cuando hay un mejoramiento en el nivel económico, lo que sucede es que la demanda de huevos y la demanda de atún baja. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque ambas implican el acceso a proteína barata, ¿ya? No tan caro como por ejemplo la carne. ¿Sí? Entonces, cuando hay un mejoramiento en nuestro nivel de ingreso, no es que yo dejo de comer huevos, no es que yo dejo de comer atún, sino que lo más probable es que disminuye ese consumo de esos bienes. Y me cambio al consumo de proteína que de repente puede ser mejor. Por ejemplo, comprar carne de cerdo, comprar carne de pollo, comprar carne de res. Pero ahí tácitamente lo que sucede es que a medida que aumenta el nivel de ingreso, la demanda de esos bienes baja. Y esos bienes se los llama en economía como bienes inferiores. Esos bienes que a medida que aumenta su nivel de ingreso, usted desplaza su consumo, disminuye su consumo, se le denominan bienes inferiores. ¿Se comprende lo que planteo? Para que lo entienda mejor, por ejemplo, con servicios. entonces, profe, Eh, prácticamente se está dividiendo los bienes en dos partes. no, yo no los divido, es la teoría económica. Entonces, como clasificando una parte de los bienes que son más necesarios y otros que podrían ser sustituidos por otros. No es que sean, no es que no los estoy clasificando como necesarios o no necesarios. Lo que los estoy clasificando es, en este caso, dándole una descripción en el sentido del hecho de que si tú tienes más nivel de ingreso, puedes darte como una especie
de permiso para consumir algo un poco más caro. Es así que en el caso de estos bienes inferiores los estoy clasificando. No es tanto que si sea necesario o no necesario. ¿Por qué? Porque ambos son alimentos, ambos son necesarios. O sea, no solo te vas a pasar comiendo carne, no solo te vas a pasar comiendo huevos o atún. ¿Ya? O sea, ambos deberían entrar en una dieta equilibrada. No estoy discutiendo eso. Simplemente lo que estoy planteando es que, o lo que estoy tratando de mostrar es que en la economía puede suceder de que a medida que aumenta el nivel de ingresos se dejen de demandar ciertos bienes y servicios. Y en ese caso, ese comportamiento se conoce en economía como bienes y servicios inferiores. ¿Por qué inferiores? Porque tu consumo lo trasladas al consumo de un bien que es un poco superior comparado con el que anteriormente consumí. ¿Ya? A eso es a lo que me refiero. Para que lo comprendas un poquito mejor, si yo, por ejemplo, antes se duplica mi nivel de ingreso y todos los días me tenía que ir en bus al trabajo, si duplica mi nivel de ingresos, ¿qué podría hacer ahora? Al final, bueno, no tengo tanto dinero para coger taxi todos los días, pero de repente puedo pagar un taxi ruta, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que yo puedo ver que ahí en ese caso, estoy yéndome a la demanda de un servicio que es un poquito mejor. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, para que lo comprendan también un poco más, si todos los días me iba con el sueldo que tenía, para el desayuno compraba la mortadela de burro. ¿Ustedes saben lo que es la mortadela de burro? Esa mortadela que nos venden en el mercado, que uno no sabe de qué cosa puede estar hecha esa mortadela, pero que sabe tan rico. Y esa mortadela la compramos, y eso necesitábamos o demandábamos para el desayuno, mejora mi nivel de ingresos, y al final yo ya dejo de demandar esa mortadela y puedo cambiarme, por ejemplo, de demandar jamón. ¿Ya? Entonces, situaciones como esas son las que te permiten a ti entender en economía que estos bienes pueden ser llamados como bienes inferiores, entendido como tales en el sentido de que son desplazados en su consumo porque puede existir en el mercado un bien que el consumidor lo va a considerar como superior, porque le da un mayor placer, le da un mayor beneficio, en ese sentido. Repito, no es que con esto yo les estoy diciendo estos son básicos y estos son, o sea, no son básicos, los estoy separando así, no, o sea, lo que estoy tratando de transmitir es que este cambio en esta variable puede llevar a que los consumidores de un mercado desplacen la demanda de un tipo de bien y adquieran otro tipo de bien. No sé si con eso les expliqué mejor la situación. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, recapitulando aquí. Yo puedo tener, si analizo la relación de la variable ingreso o renta con la cantidad demandada de un producto, puede suceder que al aumentar el nivel de ingreso, el producto que estoy analizando también aumente su demanda. Cuando ocurre eso, cuando hay esa relación directa entre estas dos variables, ¿cómo se llamaban esos bienes? Bienes. Cuando la cantidad el nivel de renta aumentaba y la demanda de un bien aumentaba, la cantidad de renta disminuía y la demanda del bien disminuía, ¿cómo yo denominaba esos bienes? Bienes normales. Son bienes normales. Muy bien, normales porque no hay que ser un genio para poder entender esto, de que simplemente tienen un comportamiento normal en el sentido de que si gano más, voy a consumir más de ese bien si tengo la necesidad. Si gano menos, voy a dejar de consumir más de ese bien porque ya no me alcanza el dinero. Pero asimismo, si yo analizo la relación entre la variable ingreso y la cantidad demandada, puede suceder también que hayan bienes en la economía que yo ya como que los dejo de consumir o disminuyo su consumo. ¿Ya? Y esos bienes que yo los dejo de consumir o disminuyo su consumo, para consumir algo que me dé un poco más de satisfacción, de placer, de bienestar, a esos bienes se los conoce no como bienes normales, sino que se los conoce, en este caso los que se desplazan, se los conocen como bienes inferiores. ¿Por qué inferiores? En el sentido de que el consumidor lo ve como algo de menor nivel, porque busca algo que le dé un mayor nivel de satisfacción, de bienestar, de placer, ¿ya? Entonces, ahí lo que ocurría es que a medida que aumentaba mi nivel de ingresos, yo dejaba de consumir ciertos tipos de bienes. Porque esos bienes
Ya debido a que tengo más nivel de ingreso, puedo demandar otros bienes que me llenan a mí o me dan un mejor placer, estatus, nivel, como sea, pero algo más me están dando. Y ese hecho de trasladarme ese bien que yo lo considero como superior, hace que estos bienes se le denominen como bienes inferiores. ¿Ya? Entonces, nuevamente, de aquí, ¿qué me interesa que ustedes recuerden? Primero, que ya son conscientes de que a la demanda no solamente le influye el precio, a la demanda también le puede influir otra variable, que en este caso es el nivel de ingreso o el nivel de renta. ¿Ya? Y también son conscientes que pueden haber diferentes comportamientos al relacionar estas dos variables, ingreso y cantidad demandada. Una relación de tipo directa se presenta para los bienes normales. En cristiano, lo que eso significa es que siempre que aumente el ingreso, un bien va a ser normal cuando aumenta la demanda de ese bien porque existe necesidad. Y cuando disminuye el ingreso, va a bajar la demanda de ese bien. Cuando esos bienes tienen ese comportamiento, normales. Pero también podría suceder que a medida que aumente el nivel de ingreso, la demanda de ciertos bienes disminuya o se restrinja totalmente. Y esos bienes, por el contrario, que yo dejo de consumir, que los desplazo en el consumo por buscar uno que me dé un mayor nivel de satisfacción, a esos que desplazo los reconozco o los identifico como bienes inferiores. Entonces, si en el examen, por Dios, si en el examen yo a usted le pregunto, ¿qué es un bien normal? ¿Qué variables son las que me permiten a mí entender la relación entre bienes normales? Usted tiene que explicarme esto. ¿Sí? Recuerden la relación entre variables. Para los normales, la relación es directa. La relación es directa entre esas variables. Por ende, la pendiente de la recta, resultado de la gráfica de esas dos variables, es una recta con comportamiento creciente. Si yo relaciono la variable ingreso del consumidor con cantidad demandada y veo que esa relación al momento de construir la recta, yo tengo una recta decreciente, ahí como que algo me llama la atención, hay una relación no directa, sino inversa. Y eso se presenta cuando el bien no es un bien normal, sino que es un bien inferior. ¿Por qué hay esa relación inversa? La recta es de comportamiento decreciente y eso se produce justamente por lo que habíamos dicho. Se deja de consumir productos mientras aumenta el nivel de ingreso. ¿Se comprende lo que planteo? Niños y niñas, Sí, digan algo, por profesor. favor. Sí, profe. Muy bien, Sí. perfecto. Ya. Entonces, van dos hasta aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Habíamos visto otra que también no recuerdo quién fue que la planteó, pero alguien de sus compañeros también inteligentemente decía, bueno, espérese un ratito, podría ser que la población también tenga incidencia sobre la cantidad demandada. Y yo a manera de tratar de ilustrar la situación les decía, imagínense que estamos volando toditos, ¿no? Y estamos en una parte bien alta donde yo puedo ver en la carretera que une a Guayaquil con Salinas, ¿no? Entonces, generalmente en temporada, si yo pudiera ver desde arriba, podría ver gran cantidad de la gente que vive en Guayaquil desplazándose hacia la playa. Ya, en ese momento lo que sucede es que aumenta, bueno, en primera instancia vamos a llamarle el número de consumidores. Aumenta el número de consumidores en ese mercado, me refiero a Salinas, y eso hace que obviamente la demanda de ciertos productos aumente. Si usted va en temporada baja a la playa, usted se va a dar cuenta de que poco más son poquitos los restaurantes que están abiertos, poquitos los bares que están abiertos, o sea, hay un movimiento comercial bastante bajo. Pero cuando es temporada, debido a que hay más consumidores en ese mercado, debido a que se trasladan consumidores de Guayaquil a Salinas, la demanda de ese producto, de los diferentes productos va a aumentar. Entonces, ¿qué tiene esto de trasfondo? Tiene el hecho de poder comenzar a explicar de que cuando aumenta el número de consumidores en un mercado, lógicamente la demanda de un producto puede aumentar. Y cuando baja el número de consumidores en un mercado, la demanda de un producto también tiende a disminuir. ¿Ya? Eso lo podría relacionar con el consumidor. Pero también lo puedo hacer con la población. Y ayer también les decía que si ustedes comparan, yo les ponía ejemplo en mi familia, mi abuelo tuvo 13 hijos, ¿se imaginan tener 13 hijos? ¿Ya? Mi mamá tuvo 3 hijos, yo tengo 3 hijos, ¿ya? Y lo más probable es que mis hijos, ya, y que he conversado con ellos, ellos dicen, no,
A la final, o no tengo hijos, o al menos tengo un hito. Y eso es a lo que tiende generalmente el círculo familiar. La gente quiere tener menos hijos. Indistintamente de por qué lo hagan, pero las familias como que se están achicando. Entonces, yo veo un comportamiento ahí, tomé esto para explicar lo que estaba pasando con la población. Entonces, al tener cada vez menos gente joven, lo que sucede es que la población joven se está achicando. Y si se achica la población joven, ¿qué es lo que está pasando con la población adulta? Está aumentando, ¿sí? Porque día a día, los que eran jóvenes, pasa el tiempo y se están volviendo adultos. Entonces llegará un momento en que la tasa de crecimiento de la población adulta va a ser mayor comparada con la tasa de crecimiento de la población joven o de natalidad, ¿ya? Y eso también podría incidir sobre la demanda de un producto. ¿A qué me refiero? Que lo más probable es que con el tiempo podría ser negocio, más bien enfocarme a un mercado de adultos o de adultos mayores para poder entregarles productos, porque van a ser en mayor cantidad comparado con vender productos, por ejemplo, para niños, porque lo más probable es que la población de niños disminuya. Entonces, yo voy a tener más masa de población en adultos comparado con la población de niños, ¿no? Entonces, viéndolo así, esto puede afectar la demanda. Si me refiero a los productos para adultos, puede afectar el hecho de que aumente la población anciana o la población mayor, puede afectar la demanda de esos productos. ¿Productos como qué? Desde cosas que utilizan los adultos mayores, que son medicinas, tratamientos médicos, no sé, y la serie de cosas que demanda un adulto mayor, cuidados, por ejemplo, para adultos mayores, puede ser que aumente la demanda de lugares que cumplen el papel de hospicio para la vida que puedan tener estos adultos mayores en un lugar controlado, ¿ya? Podría ser que la demanda de ese tipo de productos aumente. ¿Por qué? Porque tácitamente aumentará la población de adultos mayores, ¿no? Mientras que puede ser también que el hecho de que haya menos niños, la demanda de ciertos productos que antes se elaboraban para niños disminuya porque ahora van a haber menos, ¿no? No es que va a desaparecer, pero sí podría disminuir, ¿ya? Y no es que vamos a tener, todos vamos a ser viejitos, sino que sí puede aumentar en función de este hecho de que las familias año a año están teniendo menos y menos niños, ¿ya? Repito, lo que quiero transmitir con esto es que la cantidad de población o el número de consumidores puede afectar la demanda de un mercado, entendiendo que cuando aumenta el número de consumidores va a aumentar la demanda de esos productos y cuando disminuye el número de consumidores, disminuye la demanda de esos productos. El ejemplo más típico también puede ser el tema de la pandemia. Antes de la pandemia, casi nadie demandaba mascarillas. Había una demanda normal de mascarillas que era para poder atender lo que querían los médicos en un hospital. Pero en la pandemia tácitamente todos nos volvimos, no tácitamente, todos nos volvimos en consumidores de mascarillas. Anterior a la pandemia, lo más seguro es que a menos que usted haya estado enfermo y ni aún así nos poníamos una mascarilla. Pero en la pandemia todos nos volvimos consumidores de mascarillas, ¿ya? Y eso hizo que tácitamente aumente el número de consumidores y por ende la demanda de mascarillas aumentó, ¿no? Pasó de una situación muy básica que era para cuestiones puramente para el personal médico a una demanda generalizada casi de toda la población, ¿Se comprende? ¿Se entienden estas tres variables? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, seguiremos hablando en la siguiente clase, pero antes de pasarles asistencia, abro el foro para preguntas. Les pido de favor, pregúntenme sobre las cosas que no comprendieron o que de repente les generé confusión al explicar. ¿Alguien desea que le explique algo? ¿Puede explicar, por favor, lo de bienes normales? Muy bien, perfecto. Gracias. Recuerda que cuando tú vas a analizar los bienes normales, las variables que vas a tomar para realizar, para poder entender lo que son bienes normales son la variable cantidad y la variable ingreso del consumidor. ¿Ya? ¿Qué ocurre con los bienes normales? Generalmente los bienes normales son aquellos que a medida que aumenta el ingreso del consumidor,
la cantidad demandada de ese bien va a aumentar. Y a medida que disminuye la cantidad de ingreso, perdón, disminuye el ingreso del consumidor, va a disminuir también la demanda de ese producto. ¿Por qué se los llama normales? Porque lógicamente o normalmente, si tú tienes más dinero y tienes necesidad de un producto, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comprar más de ese producto. Pero si tu nivel de ingreso disminuye y a pesar de que tengas necesidad, vas a demandar menos de ese producto porque tu nivel de ingreso disminuyó. Por eso es que se les considera bienes normales. Normales en el sentido del comportamiento que tendría la demanda. ¿Se entiende? Profe, ¿y Ingeniero. esto solo funciona con estas dos variables, con cantidad e ingreso? Perdón, no te escuché cortado. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta y un poquito más alto? Hola, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho un Ya, poquito mejor. esto es normal solo es con las variables de cantidad e ingreso o con demás variables Correcto. que también, Cantidad de ingreso, cantidad de ingreso. solo Cantidad con de- estas dos variables. Claro, claro, es que estás analizando el nivel de ingreso y cómo afecta la cantidad demandada. Ahí identificas los normales. Pensé que también, o sea, es que como ahorita vimos población, entonces cuando aumentaba la población, aumentaba también la demanda. Pensé que también era un No, ejemplo de bienes normales. No. Ahí sepáralo. O sea, a ver, lo que quiero que recuerden es que cuando yo utilizo la variable nivel de ingreso y cantidad demandada, eso me permite identificar bienes normales y bienes inferiores. Repito, cuando yo utilizo la variable ingreso, al analizar la variable ingreso con cantidad demandada, el análisis de esas variables me permite identificar bienes normales y bienes inferiores. ¿Ya? Población es otra variable. O el número de consumidores es otra variable. Ya, ese es aparte. O sea, discúlpame si te dice un shampoo, pero en realidad es otra variable. O sea, me olvido un ratito del ingreso y ahora analizo cantidad de población, o aumento de la población, o disminución de la población, con la cantidad demandada de un producto. ¿Ya? O sea, es como que primero analicé precio, dejé precio. Luego analicé nivel de ingreso, dejo nivel de ingreso. Y ahora voy a analizar el número de consumidores con la cantidad demandada. O sea, esto es independiente a nivel de ingreso. ¿Se comprende? Ya, pero sí, muchas gracias. Mil disculpas, porque, bueno, sí, que puede ser que al explicar, al saltarme, generé esta confusión. Pero repito, ojo, hasta ahorita he visto 3 variables que influyen sobre la cantidad demandada. Y hasta a esta altura entendería que todos ustedes comprenden de que cada una de esas afecta a la cantidad demandada y entienden también cómo es esa afectación. Ya, miren que estamos repasando todo esto de manera teórica, luego lo vamos a hacer práctico, calculando datos. Pero para poder ir a la práctica necesito comprender la teoría. ¿Alguien más que le haya generado algún tipo de confusión que desea que le aclare algo? Niños, Profe, se los usted habló ruego, por acerca de favor, los bienes pregunten. Sí, inferiores. dime, te escucho, no sé Habló quién. acerca de los... Ruiz, está hablando Ruiz. Ruiz, dime, Usted habló cuéntame, acerca de los bienes inferiores. ¿qué pasó? Ya, es que me confunde un poco al entender esta parte, de que Muy bien, después cuéntame, a de ver, explicar vamos tratando de los aclarar. bienes normales, luego usted indica algo sobre los bienes inferiores. Entonces, esa es mi confusión. ¿Cómo es que usted, no sé si los divide o de dónde salen esos bienes inferiores? Ya, a ver. Eh, lo que se busca hacer es tratar de ver comportamientos entre estas dos variables. ¿Ya? Las dos variables, tanto para bienes normales como para bienes inferiores, las variables que yo utilizo para hacer el razonamiento son las variables ingreso del consumidor y cantidad demandada. Ahora, me doy cuenta que en los bienes normales, esas dos variables tienen una relación directa, es decir, ambas se mueven en el mismo sentido. Hasta ahí se comprende, ¿verdad? ¿Lo comprendes, Ruiz? ¿Hasta ahí? Sí, muy Sí, bien. profe, tiene un Ahora, poquito más de sentido. perdón, no te escuché. ¿Un poquito más que? Le entiendo un poco más, sí. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, voy a hacer otro análisis, pero tomando las mismas variables. Pero ahora, razonando que no todos los bienes van a comportarse como los normales.
puede suceder que en la economía, a medida que aumenta mi nivel de ingreso, yo deje de consumir ciertas cosas. Inclusive creo que tú ayer lo planteaste este tema. Creo que tú o alguien más lo mencionó. Me parece que eras tú. Tú justamente decías, bueno, puede ser que en la economía, podría suceder también que la economía, o que un consumidor, a medida que aumenta el nivel de ingreso, deja de consumir ciertas cosas. Eso es lo que estoy tratando de explicar con los bienes inferiores. Son inferiores en el sentido, repito, de que yo dejo de consumirlos por consumir algo que me genera mayor placer o mayor beneficio o mayor estatus. Si yo comparo la mortadela y ¿cómo es el jamón? ¿Habrá una diferencia entre ambos? Lógicamente hay una diferencia. Sí. Lo más seguro es que si yo no tengo para comprarme jamón, al menos algo que sepa carne o que sea un tipo de embutido, el más básico es la mortadela. Pero si yo tuviera mayor nivel de ingreso, dejo de consumir esa mortadela y lo más seguro es que paso a consumir el jamón, jamón. El jamón porque me da un nivel de placer un poco mayor. ¿Ya? Entonces, esos Mira, bienes que tú dejas de consumir, ¿sí? ya, ¿Sí? estoy entendiendo de esta forma, ¿no? No te Como, escucho bien, Ruiz. ya, Pues, ¿sabes qué? Hazme un favor, corta el video porque se te escucha ya, entrecortado. Corta el video para poderte escuchar mejor. ok, ya, lo que yo pienso es que así como cuando a alguien le aumenta el ingreso, entonces opta por tener vamos a decirlo en el ámbito educativo, he ¿Sí? visto que muchos padres de familia a sus hijos les compran lo que es lo más económico. Por otra parte, después de ello, digamos, qué sé yo, un mes, ellos optan por elegir otras marcas que Muy son de bien, mejor calidad. muy Entonces, bien. ese sería un ejemplo, porque ellos están como que reservando simplemente algo como para, por el momento que los hijos vayan estudiando, digamos. Eso lo aplica en el ámbito de la temporada escolar. O sea, ya a mediados de año, ya ellos optan por conseguir nuevas marcas, porque ya ven que no tienen que comprar una lista completa, sino Ya, que pero aquí la lo hacen restricción, parcialmente. la restricción, Ruiz, es el hecho de que aquí la restricción es que debe haber aumentado el ingreso. Ya, y podría Por lo presentarse, mismo, exacto, sí, a eso podría me refiero. presentarse ese caso He cuando visto nos ese pagan tipo el de casos. décimo, porque allí al pagarte en el décimo es como que tú tienes más plata y ahí vas a comprar más de un producto. Ahí tendría lógica lo que estás planteando y ahí justamente lo que tú vas a decir, muy bien, me van a pagar el décimo, yo de repente para que aguante al principio de año le estoy comprando, o del año pasado tengo una mochila vieja, antes de terminar el año, digo, te aguantas con esta mochila. Una mochila sin marca, sin nada, te aguantas aquí y comienza el próximo año, igual vas a comenzar con eso. Pero resulta que me pagan el décimo y con ese décimo es como que aumenta mi nivel de ingresos y yo se le digo ya a mi hijo, bueno, ya que te aguantaste con esta mochila, te voy a comprar una mejor, te compro una Toto para que puedas tener una mochila mejor. Ya, pero por qué desplacé la demanda de, podría haber comprado nuevamente una mochilita ahí, whatever, ¿no? Para que pase la misma situación. Pero debido a que ahora tengo más dinero, yo dejo de consumir esa y voy a consumir una de mayor marca. Pero lo que quiero decir es que el nivel de ingreso debería haber aumentado, esa es la condición, porque estoy analizando justamente esas dos variables. Si no mejora el nivel de ingreso, también en la vida real podría suceder de que tú demandes otro producto, ¿ya? Pero obviamente eso va a generar ciertas restricciones para tu consumo general. O sea, podrías hacerlo, no necesariamente sí que aumente el nivel de ingreso. Pero lo que estoy suponiendo ahorita o tratando de explicar es cómo el hecho de que mejora o disminuye nuestro nivel de ingreso, eso puede hacer que se demande más o menos de un producto. Lo que sucede es que estás entendiendo, parece que sí entiendes cuestiones de economía, pero tu visión es muy compleja. Tienes que tratar de simplificar el razonamiento. O sea, búscalo, trata de verlo un poquito más sencillo. No lo compliques con tantas cosas. Míralos por momentos. ¿Ya? Yo sé que la vida es más compleja. Depende de una serie de variables, de una serie de cosas que se mueven a veces al mismo tiempo. Pero para poder entender conceptos de economía, tú tienes que hacer movimientos pequeñitos y luego en sumatoria tú puedes ver todo lo que has comprendido. Pero primero entienden los movimientos pequeños. Ahorita lo que estamos suponiendo es que estoy analizando la variable ingreso con la cantidad demandada y veo los cambios que se generan en la demanda de un producto en función de los cambios que se producen en el ingreso.
¿Ya? No sé si con eso te despejo un poco más o seguimos con la complicación. Uy, No, sí, sí. Queda un poco más claro. Muchas gracias. ya, muy bien. Entonces, lo que les decía, que quiero que recuerden aquí, que si son normales, la relación entre variables es una relación directa. Si son inferiores, ¿qué relación iban a tener esas variables? Inversa. Inversas. Inversa, muy bien. Si son normales, la relación entre variables me da una recta con comportamiento creciente o decreciente. Para los normales. Creciente. Creciente, muy bien, perfecto. Y para los inferiores, Decreciente. 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 muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre las variables. De acuerdo, ese es el pensamiento y la lógica que ustedes deberían tener. Así como lo están analizando, deberían tenerlo porque luego vamos a las ecuaciones, van a tener que graficar esto y parece mentira, pero si yo entiendo completamente la teoría, para mí el llevarlo a las ecuaciones va a ser sencillito. Por eso es importante que comprendan estas premisas teóricas básicas. ¿Se entiende, chicos? Es difícil, yo sé, más que nada, o sea, Sí, si estuviera en el pizarrón, les juro que estando cerca, en 3 patadas les explico este tema. Pero estando aquí con esta dificultad y no teniendo un pizarrón es más complejo. Parece mentira, pero es más complejo. O sea, los hubiera sacado al pizarrón y los hubiera tratado de hacer razonar en el pizarrón. Y lo más seguro es que todos iban a tener claro. Por eso es que a mí sí me preocupa de que ciertas cosas de lo que estoy construyendo no les quede claro. De verdad que he tratado de hacer el mayor esfuerzo para poderles explicar este tema. ¿Se entiende? ¿Alguien más, por favor? Yo sé que puede haber ahí alguien que no comprenda esto. Ya parezco predicador yo. ¿Alguien que quiera pasar a los pies del Señor? ¿Nadie? ¿Alguien no comprende? ¿Alguien desea que le ayude? Era broma, era broma. Muy bien, chicos. Bueno, asumiría que hasta ahorita hemos construido una primera base. Espero que esté bien sólida. Todavía tienen oportunidad. Si no les queda claro, hasta la próxima de decirme que les explique. Igual voy a comenzar a revisar nuevamente esto de manera muy rápida en la próxima clase. Les había pedido estas variables, más variables, traten de, o ténganlas acá para poderlas revisar la siguiente semana y poder ver ya esto. Esperaría que la próxima semana ya cerramos este tema de variables. Nos metemos también un poquito con análisis de oferta, igualmente a ver las variables que influyen sobre la oferta, y luego que ya tengo la construcción teórica, me voy a las ecuaciones. Y ahí sí comenzaríamos a jugar ya con ecuación. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿me permiten tomar asistencia? Y con esto cerramos ya profesor, la... Sí, antes de que tome asistencia, lo que mandó a investigar de las variables que pueden influir sobre la cantidad de demanda, eso lo hacemos también en Word y así lo tenemos para sí, subir. igualmente, por favor, ya recuerden lo que vamos a hacer. Ténganlos listos y cuando, o sea, ahorita ya trabajen, ténganlo listos, pónganle su caratulita, ya saben que tienen que citar, ponerle las normas APA, tengan todo listo para que cuando yo ya les pida simplemente suben la información. Ya Pero igual vayan, puede, perdón, ¿vale? Sí, sí, perdón. dime. Pero igual cuando, o sea, sí puede unas semanas antes, porque bueno, en el anterior deber usted dijo que bueno, que ya subamos como deseemos, pero usted en las asignaciones, por ejemplo, nos mandó a buscar definiciones y después con 30.000 ejemplos Ya. y que otras cosas. Muy bien, bien. Entonces, Lo más seguro es que van a ver en sus calificaciones que no he considerado eso. Es decir, que si me golearon algunos metiendo cualquier cosa ahí, les va a pasar. No les voy a penalizar. pero para este parcial sí No, creo. en este parcial creo que sí. No sé, a ver, mi vida es muy complicada. Yo atiendo 2 trabajos, parece mentira. Tengo mi vida comienza a las 4:30 de la mañana, embarcando a mi gente para que vaya a la universidad. Y desde ahí estoy operativo hasta las 10:30 que salgo de la universidad y que tácitamente 11:30 llego a mi casa. Y llego acá a hacer deberes del doctorado, llego acá a estudiar, a calificar y a hacer una serie de cosas. Entonces, casi duermo entre 4 a 3 horas en un día. Ya. No estoy expresando esto para que me tengan pena, simplemente quiero que en cierta medida comprendan de que en realidad estas cosas que les he generado no son de mala gente.
comprendo mucho su situación. A mí no me interesan sus calificaciones, en realidad no me interesa que tengan buenas calificaciones, a mí me interesa que ustedes aprendan. Ese es mi objetivo. Si ustedes aprenden economía conmigo, me doy por bien hecho. Para mí sería muy fácil ponerles 10. Que eso no va a representar nada. El problema va a estar cuando vayan a la vida real y quieran enfrentarse. Ustedes, muy bien, usted es estudiante de 10, a ver, demuestre. Y cuando le digan demuestre, va a cascabelear. O sea, ¿de qué te sirve hacer un deber? ¿De qué te sirve hacerlo de aquí, lo de allá? Pero si no comprendiste lo que te trataron de transmitir. En realidad, les doy un sano consejo. No se asfixien por el tema de notas. En realidad, nosotros tenemos muchas más capacidades que lo que refleja una nota. Hay gente que teniendo inclusive notas bajas en la universidad llega a tener dominios o inteligencias diferentes que lo llevan a tener mayor éxito que el cerebrito, ¿ya? Porque a veces los cerebritos son solamente mecánicos. Hay que aprender a hablar, a relacionarse y una serie de cosas más. Entonces, relájense, no se estresen, ni me estresen a mí tampoco, porque si no me voy a morir de un ataque al corazón con todo el estrés que tengo. ¿Ya? Y eso no les conviene a ustedes, ni a ustedes ni a mí, porque yo me muero y ustedes se quedan sin profesor para darles clase. Aunque soy reemplazable, pero igual. Listo. Entonces, tranquilos, vamos a llevarlo como es. Profe, sí. ¿Qué pasó? buenas noches. Lo que Vale. pasa es que quería decirle algo. Usted dijo Ya. que iba a aperturar para poder subir las tareas, pero nunca apareció la opción para poder entregar. A Entonces, ver, era eso. yo no les dije que iba a aperturar, yo les dije que estuvo aperturado eso. Y les No, cuento, no estaba. Incluso yo le envié un correo con te captura y juro por mi todo, y donde madre no que estaba estuvo aperturado. aperturado. Y te digo por qué estuvo aperturado, porque justamente el señor director conversó conmigo y me pidió que les diera un chance más. Y le digo, bueno, le voy a dar un chance más, aperturé en la noche y les puse hasta el mediodía de ayer, creo que fue. Y por eso estaba aperturado. ¿Ya? Inclusive les Porque puse en la estaba viendo. plataforma, incluso les puse en la plataforma un mensaje de urgente. Si usted no alimentó la información, súbala a la plataforma. Eso se lo puse en el ¿A dónde? O sea, yo revisé, incluso le envié captura y todo por correo, pero no estaba aperturado. Sí, sí estaba, te juro que sí estaba. Lo abrí, porque no fue solamente para ustedes, fue para el otro paralelo de economía y les aperturé también para la gente de Banca y Mercado. También les aperturé este tema. Pero yo, o sea, ¿cuándo lo aperturó? Porque a mí me salía como no podía entregar Bueno, tarea. indistintamente de cuándo lo haya aperturado, yo inclusive como te mencionaba, esto lo hablé con el director y el director justamente creo que alguien de aquí de este curso le había pedido que me estaba explicando la situación y el director revisó las fechas en que yo había abierto y cómo estaba. Y el director se dio cuenta que tenían el tiempo suficiente para poderlo subir y el director me dio la razón. Pero yo le digo, bueno, tranquilo, en función de lo que usted me pide voy a tratar de aperturarlo un poco más. Pero no puedo estarlo abriendo a cada momento. O sea, les mandé un mensaje dentro de la plataforma, había un mensaje urgente para que pudieran revisarlo. Y lo resumo así porque inclusive alguien creo que ayer me decía, me dijeron que estaba abierto. Ya, entonces a la voz que te dicen que está abierto, deberían haber reaccionado y subir. No, entiéndanme que ya tengo que cerrar esta información y no puedo estar abre y cierra a cada momento. Por Pero, eso lo profe, aperturé. Sí. profe, es que justo yo le había dicho al ingeniero que me ayude, esto y lo otro, que había pasado esto, lo otro, y él me dijo que ya me iba a ayudar, pero ya me lo dijo el día siguiente, creo que fue ya, ¿cuándo fue? Fue ayer, obviamente, jueves. Me dijo que Pero ya es había que hablado, que amablemente. no le eches la culpa al director. No, sí. Era tu función haber Está bien. entrado a la plataforma. O sea, no le eches la culpa ahí al director, porque el director hasta hizo algo que no lo hace Claro, sí. cualquiera. Ya, entonces yo creo que el director obró de buena manera, Sí, comprendo. concedió un poco más de plazo y les pudo hacer. Ya, solamente déjenme ir a tomar algo de agua y en 15 minutos, pero les acepto el trabajo con penalización, porque no es justo para aquellos que subieron a tiempo, ustedes tengan la misma calificación que ellos. Pero denme al menos una hora y ya les aperturo, pero van a tener abierto una sola hora. En esa hora suban. Ya listo. Y ahí sí ya no hablo nada más, y ahí sí no molesten. Ya. Pero díganos desde qué hora para estar. Sí, Espérate, ajá, flaco, porque que usted recién va a llegué. decir Bueno, una hora y quédense después... pendiente de ahorita hasta la medianoche. Ya. Pero, Ya o sea, ven. lo Hasta la abrimos cada medianoche 5 va a estar. minutos. ¿Quieren o no quieren?
Pero hasta la medianoche va a estar. ¿Quieren Si o es no hasta la quieren? No, vas a tener una hora. ¿Quieres o no quieres? Quédate pendiente y ya cuando te Sí, apertura, por ahí sí nunca déjame lo abre. Bueno, entonces no quedamos en nada. No, Sí, no. No, 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 profesor, ya está bien, está está bien, bien, está está bien, bien, está bien. Ya, está bien. ya. Entonces, estén ahí pendientes. Yo ya les hablo dentro de un ratito. Mira, yo llegué recién, voy a tomar un vasito de agua, me estabilizo nuevamente, voy a dar mi nueva clase y en ese proceso que estoy dando la clase les aperturo la plataforma y suben. Listo. ¿Quiénes les falta subir? A mí, Morán. Ya, Morán Bolaños. ¿y quién más? A mí también, López Vera. Ya, muy bien. Pendientes ahí que ya les voy a aperturar hoy. Listo. Ya, muy Listo, bien. licenciado. Muchas Muy bien, gracias. chicos. Conversamos entonces ya la próxima clase. Por favor, revisen esta información y si tienen dudas, igualmente tráiganlas a la próxima clase para poderlas conversar. La lista, profe. Perdón, dejen pasarles asistencia. Déjenme cerrar con el tema de asistencia. No se me vayan todavía. Ayer también les revisé ese tema de asistencia. Ya tienen que haber visto que tienen que haber cambiado el tema de lo que les aparecía como falta. Cuatro, 7, ¿verdad? Ya. Y hoy día estamos 5. Vea, todito ya le puse asistencia, pero esto no es así. Hay que cambiar esto. Muy bien, vamos con ustedes, niños. A ver, 4, 7, ¿verdad? Almea. Presente. Ya, Astudillo. Astudillo presente, profe. Ya, gracias, Barrera. Presente. Barrera, Bravo. Presente. Candelario. Presente. Castro. Castro. Durango. Presente. Durango. Falcones. Falcones. Galarza. Galarza. Presente, Galarza. Ya, Gavilanes. Presente, Gavilanes. Hiler. Presente, Giler. Gómez. Gómez. Wale. Wale. Guijarro. Guijarro. Hernández. Presente, Hernández. Aneta. Presente. Lascano. Presente. Ledesma. Presente. De Maitre. Presente. López. Presente. Martínez. Martínez. Presente. Mendoza. Mendoza. Merchán. Presente. Mieles. Mieles. Miranda. Presente. Morán. Morán. Moreira. Presente, profe, Morán. Morán. Moreira. Napa. Presente. Napa. Olvera. Presente. Olvera. Pisa. Presente. Figueroa, perdón, Plaza. Presente. Plaza. Quinde. Presente. Quinde Reyes, ¿correcto? Sí, Kinder Reyes, presente. Quinde Tomalá. Gracias. Quinde Tomalá. Presente. Quintana. Presente. Ramírez. Presente. Ramón. Presente.
Rivera, Presente. Rizo, Presente. Robinson, Presente. Ruiz, Presente. Ruiz, ¿sí está? Ah, sí, Ruiz se viene. Saltos, Saltos, Santana, Presente. Tirira, Presente. Tomalá, Presente. Vargas, Presente. Vera Dávila Presente. y Vera Torres. Vera Torres. Listo. Muy bien. Se guarda. Profesor, ¿Qué pasó ahora? yo sí estoy aquí, solo que no escuché mi apellido, soy Vera Torres. La Ya, última. Vera Torres, ok. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta aquí. Fue un gusto verlo. Disfruten del fin de semana, pero por favor también estudien y analicen lo que hemos estudiado. Y si tienen preguntas, me las plantean en la siguiente clase. Pasen bien y buenas noches. Profe, no se olvide habilitar. Otra vez. licenciado. Ya, Gracias. ok, ya. Gracias, profe. Chao, cuídese. Ok, chao.